Hola, soy Carlos. Y yo, Sebastián, Somos amigos, y también compañeros de camino. claro, en los que nos hemos encontrado, Pero más que nada, nos gusta conversar de filosofía, psicología y espiritualidad. del ser y de la vida. Llamémoslo hablar del elefante. ¿Cuál es tu versión del elefante? Nosotros compartiremos las nuestras. Bienvenidos a Describiendo al Elefante. Hola, ¿cómo están? Hoy Sebastián y yo vamos a hablar sobre nuestras prácticas y, o sea, diarias o qué hacemos en el día a día para nuestro propio bienestar y bueno, y ver tal vez cuáles son los componentes, cuáles son, o sea, qué es lo que buscamos en nuestras prácticas o qué encontramos en nuestras prácticas que nos ayudan para poder, no sé, utilizarla como recursos también para atravesar cualquier situación en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Sebi? ¿Qué tal, Carlos? A mí me parece un tema muy interesante porque creo que nos va a ayudar también a nosotros mismos reflexionar sobre esto que dices, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace bien? Por ahí pensar en algunas cosas que podríamos también implementar que no lo estamos haciendo y bueno, también hoy en día hay tantas, podríamos decir, prácticas o diferentes técnicas, recursos que creo que es bien lindo compartir y escuchar un poco, ¿no? De lo que otras personas están haciendo. Así que sí, yo creo que eso que dijiste al comienzo, ¿no? Así como cuáles son estas cosas que hacemos en el día a día que nos hacen bien. Si quieres, yo podría empezar así compartiendo una de las prácticas más importantes que yo no la hago todos los días, pero sí intento que sea lo más cotidiano posible, es el Zazen, que es una meditación que viene del budismo Zen y que tiene el objetivo de sentarse y se llama también un poco la meditación de simplemente sentarse, ¿no? No tiene un objetivo tan claro como por ejemplo una meditación guiada y más bien es como estar ahí con lo que va surgiendo y mucha observación, ¿no? Mucha observación de lo que está pasando en el cuerpo, en la mente, en el entorno y tratar de como ir aceptando y viendo qué es lo que hay, ¿no? Entonces, por lo general yo intento hacerlo día por medio, si lo podría hacer todos los días, como que para mí me ayuda mucho y veo el efecto que a veces hay, pero de eso por ahí voy a hablar después, porque también me gustaría que vamos compartiendo por ahí cuál es la práctica y después los efectos que nos da. Claro. Bueno, gracias. Sí, a mí me parece interesante y más bien creo que sería interesante como indagar un poquito más sobre la práctica de, digamos, de la meditación y el zazen, así como nos las cuentas. Eh, Sí, bueno, yo también tengo una práctica de meditación y también, digamos, he utilizado digamos, no sé cómo lo llamaría, si es una técnica o es una forma que, ¿no? En el Zazen, que viene para los que no saben, del budismo, del Zen. Y te quería preguntar, digamos, cuando nos has descrito la meditación, eh, pareciera que hay mucha actividad mental, ¿no? Observar qué está pasando, que no sé qué. Y hay muchas personas que consideran como que, o hay una idea de que la meditación es no hacer nada o no pensar nada. Entonces, tal vez contarnos un poquito más y podemos discutir, no sé, expandir sobre esto para que la gente también entienda un poco más. No, me parece genial. En principio, yo creo que la definición de la meditación es algo que se utiliza en muchas diferentes religiones y creo que por lo menos en Occidente hemos asociado que la meditación está relacionada a cuando alguien se sienta en una postura específica, por ahí pone las manos de cierta forma, pero yo creo que la meditación es más como un estado, es como un estado al que uno conecta, ¿no? Yo separaría un poquito la técnica con el estado, porque hay diferentes técnicas.
Y sé que, por ejemplo, uno puede hacer, por ejemplo, la repetición de una palabra, o sé que en diferentes tradiciones, por ejemplo, tú puedes hacer la oración y eso puede ser una forma de meditación. Pero en particular, por ejemplo, la del Zen, que viene de una tradición de cuando Buda, que es el que básicamente trae todo el concepto filosófico del budismo y de la experiencia a Occidente, como que trae una propuesta. Yo lo veo que el Zazen es más como una invitación y una propuesta, y que sí tiene ciertos componentes que son como que son definidos, ¿no? La postura es una postura, o sea, no es que uno puede cambiar la postura, que por ejemplo hay otras técnicas donde vas cambiando, pero en el Zazen tú tienes una postura y tienes como una pauta, y que para mí es tratar de no, como que no condicionar a nada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he practicado otras meditaciones, por ejemplo, meditaciones guiadas, donde alguien te lleva hacia un objetivo. Y es curioso porque, claro, en el Zazen, o por lo menos desde donde yo lo entiendo, es como que no hay un objetivo tan definido más que sentarte en cierta postura, siempre que se pueda, así frente a una pared blanca, ¿no? Y observar. Entonces, así es un poco como lo entiendo yo, lo estoy practicando, ¿no? No sé también cómo lo has vivido tú cuando la has practicado el Zen, o cómo la percibes cuando la haces. Sí. Es bueno, sí, para mí el Zen, de alguna manera, es como una forma es muy rígida, ¿no? Es rígida y tiene mucha forma. Y hay el rezo, si se llamaría rezo, ¿no? Que dice la forma, en la forma está el vacío y en el vacío está la forma, ¿no? Y eso a mí me parece, es un concepto interesante que a mí me sirve mucho, porque cuando te empiezas a enfocar tanto en la forma, ya no, o sea, ya no hay espacio para no pensar en algo que no sea la forma. Y ahí es como que donde se genera el vacío, porque no hay, porque estás tan atento a la forma que toda tu atención se vuelve la misma práctica. Y ahí es como que empiezas a vivir la práctica, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo así, de alguna manera, como que, porque a veces, digamos, cuando he comenzado, tengo pues esas mis dudas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tanta forma? Empiezo a cuestionar, ¿no? Y veo he visto como que otras formas de meditación. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el sacer, me gusta esta, digamos, tradición sasen. Me gusta mucho porque me permite, como te digo, o sea, ocuparme de toda estas distintas como requerimientos que al final hacen que no pueda pensar en otra cosa, ¿no? Si no, puede ser muy fácil para mí desviarme y irme a otro lugar, ¿no? Claro, o sea, en principio yo creo que hay que entender, digamos, de que el Zen, si bien se origina en India, empieza a mudar, ¿no? Se va a China y tiene una gran impronta en el Japón, que la tradición japonesa tiene como esta, ¿no? Esta búsqueda de la forma, de esta por ahí rigidez que tú dices, y que yo sí siento que no es para todos, ¿no? Así como es bien como... yo lo puedo relacionar con un relojero, ¿no? Que es bien preciso, que es bien exacto, ¿no? Entonces, claro, después llega a Europa, se va a Estados Unidos, y creo que sí, el Zazen no es para todos. Yo, por ejemplo, he hecho otros estilos de meditación, las meditaciones activas de Osho, principalmente, que tienen, es un poco lo opuesto, ¿no? Es mucho movimiento, música, por lo general pautas muy guiadas, con algunos ciertos objetivos, ¿no? Como liberación de tensión, catarsis, soltar un poco el cuerpo y por ahí después abandonarte.
Y bueno, yo creo que he tenido la suerte de poder experimentar ambas, ¿no? Es como que y creo que ahora, en este momento y en esta etapa de la vida, porque por ahí las personas que nos escuchan también, me imagino que han ido mudando, han ido probando y un tiempo han hecho algún tipo de yoga, otra vez han hecho meditación, luego han pasado a algo y creo que es natural ir como mudando hacia aquello que te hace bien y que también creo que hay un componente de la persona que te guía en la meditación. Por ejemplo, yo creo que gran parte de también por qué yo hago Zazen es por la gente con la que practico y el guía, el maestro, que también para mí es como que un poco me inspira, me motiva, sin hablar mucho, ¿no? O sea, no es como esas charlas motivacionales, sino como que a mí lo que en el budismo se llama la sangha, que es la comunidad, en algún momento ha jugado un papel muy importante, ¿no? Para meterlo aquí en este elemento. Si bien yo a veces practico solo, o sea, me refiero en las mañanas, en mi cuarto, pero yo siento como que estoy como apoyado con otras personas y ese componente a mí me ayudó mucho a no haber como desistido de mi práctica personal y diaria, ¿no? Ese es algo que yo agradezco también mucho porque he escuchado muchas personas que tratan de hacerlo solo o sola y como que es muy difícil seguir la constancia a veces, ¿no? Y uno lo deja y luego volver a retomar es difícil, ¿no? Sí, sí, es interesante porque, digamos, yo cuando estaba viviendo en Bolivia tenía una práctica de Zazen, obviamente de una que tenía una forma, y yo también, o sea, como que iba al dojo y era parte de la sangha, y como que he sentido ese apoyo, he sentido como que de alguna manera es una contención o es un soporte que permite fortalecer la práctica. Y cuando me mudé y como que perdí, no puedo decir que perdí totalmente acceso, porque obviamente hay una diferencia de horario, se hace más difícil, y hay, digamos, vía WhatsApp se puede, pero no es lo mismo. Y, y un poco me desprendo de la sanga y aquí como que me quedo sin sanga en donde estoy ahora. Entonces digo, ¿qué hago ahora, no? Entonces, aquí yo he podido experimentar otras, digamos, tal vez otras formas, tal vez menos rígidas, explorar un poco. Cuando yo hice una formación con Thomas Hubel, él tenía su forma o sea, sus técnicas o sus distintos como procesos de meditación. Y me han parecido también súper interesantes, ¿no? Como el escanear el cuerpo, ¿no? Y ver qué está pasando y ponerle enfoque a eso que estás sintiendo y como que ir explorando un poco las sensaciones del cuerpo o también como que después inclusive salir de las sensaciones del mismo cuerpo y subir un poco, inclusive más arriba de la corona y empezar a tratar de tener un poco más de sensibilidad. Ahora, uno de los aspectos que, digamos, que tomó de Thomas Hubel que me pareció muy lindo y que ahora como que lo uso como una, digamos, como un componente importante en mi práctica, él dice, la vida es una meditación. O sea, vivimos en meditación. A veces pensamos que nos sentamos para meditar, pero en realidad nos sentamos en meditación. Entonces, me gusta el concepto de que él como que invierte el hecho de que no te sientas a meditar, siempre estás meditando. La cuestión es que cuando te sientas en esa meditación, y como que se vuelve como para mí un momento sagrado hacia la vida, hacia lo que sea, ¿no? Pero es como que, bueno, esta es la vida y aquí estoy ahora viendo y experimentando esto que es la vida sin otra distracción más que estar en la vida. Qué lindo eso.
Y bueno, yo lo relaciono esto por ejemplo, en el mindfulness, que también es algo que yo trato de aplicar, se habla un poco de la práctica formal, que es ese momento en el que tú te sientas, ¿no? Puede ser media hora, 10 minutos, con una técnica, que puede ser el escaneo corporal o puede ser el zazen, pero luego hay lo que se llama la práctica informal, que es como que llevar todos estos conceptos que tratas de practicar en lo formal a la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, no sé, cuando yo me siento por primera vez, o sea, trato de enfocar la atención en la respiración y como siento que a veces cuando despierto mi mente está ya muy activa, intento como que sentir las sensaciones de la temperatura de la sala, si hay algún olor, yo trato de poner un incienso, prender una vela, y eso me ayuda como a empezar como dices tú, esa es la técnica que yo utilizo como para entrar a ese momento sagrado, ¿no? Es como hacer un pase. ¿Y por qué traigo esto también? Porque claro, en la práctica del Zazen o mindfulness, uno trata de observar sin juzgar. Por ejemplo, eso lo puedes llegar a la técnica informal, que es cuando estás manejando, por ejemplo, y estás en un tráfico, la gran invitación es hacer lo mismo, ¿no? O por lo menos estar atento de lo impaciente que estás por llegar a un lugar. O sea, es como una invitación que yo creo que va permeando. Por lo menos en mi experiencia es como, si yo, esto me pasa, si yo medito más continuamente, es como que a mi día a día, como que se va expandiendo más estas cosas. Y cuando yo dejo un par de días la meditación, siento como, es como que me voy olvidando. Estoy caminando y empiezo a agarrar el celular o estoy manejando y empiezo a impacientarme y me dejo llevar por mi impaciencia, ¿no? Entonces, a mí como me vuelve a traer esto que decías que es muy lindo, es como me vuelve a traer al recuerdo, por ahí esto de que toda la vida es meditación. Eh, pero es muy fácil olvidarse también, ¿no? No sé si te pasa a ti esto de, o sea, olvidarte de que la vida es sagrada y que la podemos vivir desde esa forma. Sí, y la verdad es que yo tengo una dificultad que reconozco que, o sea, primero tengo una facilidad para ser intenso, ¿no? O sea, es como que, digamos, ya, medito todos los días una hora, que no sé qué, y a veces como que llega un punto de desgaste. Entonces creo que eso es importante, también como encontrar el pulso de la vida, el pulso de tu propia práctica, para no como que desbordarte y como que irte al otro lado. Esa es una cosa, ¿no? Entonces, siempre como que yo busco este pulso en mí, o sea, me doy cuenta que necesito tener un pulso para poder ser más constante. Y segundo, también me doy cuenta que cuando yo estoy atravesando algo más difícil o una situación más dificultosa, que es cuando tal vez inclusive mejor me haría la práctica, es cuando más difícil se me hace. Es como que mi mente está tan preocupada de lo que me está pasando, lo que está pasando, que es como que no puedo sentarme. Y eso es como que, y en vez de utilizarlo como un recurso y como algo que me va a servir, como que lo reservo solo para cuando estoy bien o cuando siento que estoy. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Que me parece bueno, que no sé si le pasará a otra gente, a mí me pasa. Sí, no, y me parece interesante el tema de estas idealizaciones que tenemos, ¿no? De como si yo me siento una hora todas las mañanas, de 6 a 7 o de 5 a 6, pero esa idealización puede ser una misma trampa, ¿no? Porque a mí me ha pasado que a veces cuando he tratado de ser muy intenso, es como que me he desconectado también de por lo menos hacer 5 o 10 minutos, pero hacerla más constante, ¿no? Entonces, eso a mí a veces me pasa, es como que no, si no lo hago media hora, es como que no va a tener no he meditado, ¿no? Es como solamente he hecho 5 a 10 minutos y esa trampa también me pasa a veces a mí, digamos. Sí. Sí, yo me acuerdo hace tiempo en un viaje en el que fuimos, tú y yo, estábamos de viaje, y yo me acuerdo que era en una época que estábamos así en un lugar
paradisiaco, súper lindo. Y tú eras como que, no, me voy a ir al hotel porque voy a meditar una hora, o sea, tengo que meditar. Y era como que tenías una rigidez, ¿no? Al respecto, como que tenías que meditar cada día a tal hora y como que era esa hora y era cada día, ¿no? Entonces, no sé cómo digamos, si sigues siendo así, o sea, si es como que es algo que sigues teniendo o como que estás soltado al respecto. em, Bueno, no sé. en principio, Carlos, yo recomendaría mucho esa intensidad. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que he hecho un Kriya, que era más del Kundalini Yoga, eh, por 40 días, todos los días era o a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde, digamos. Y yo lo cumplí, porque ¿qué es lo que pasaba? Si llegabas al día 37 y no la hacías, tenías que volver al primer día. Empezar. Y yo la logré, o sea, como logré los 40 días y claro, no sé esto, si a veces somos rígidos o a veces también es esto de tener un objetivo claro y llegar a ello, digamos, ¿no? Entonces, en principio yo creo que en el camino, yo creo que es muy lindo experimentar también ver que es posible, ¿no? Y los resultados son muy interesantes, o sea, yo cada vez que escucho esa cría es como me toca algo emocional porque esos 40 días fueron muy importantes. A lo que me dices ahora, yo sí siento que ahora yo, o sea, no entro en esa, por llamarlo rigidez, ¿no? Trato de hacerlo más desde una invitación como más amable, por decirlo así. Yo aprendí eso más con el mindfulness. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar algunos cursos, era como, ya hagamos 5 minutos de respiración amable y si sientes puedes abrir los ojos y si no los puedes cerrar. Y era así como, o sea, solo 5 minutos, ¿no? Así como haces lo que quieres. Ah, Y a mí el mindfulness me ayudó mucho a equilibrar esto, ¿no? Hay una meditación muy linda que se llama Espalda firme, corazón suave, desde una monja zen que se llama Joan Halifax. Yo invitaría a que la busquen. Y lo que ella dice es, tú tienes que tener una estructura, o sea, que sea como una montaña, algo que sostiene, pero esa dulzura y esa amabilidad del corazón, digamos, ¿no? Y es como, yo siento que de a poco estoy tratando de apuntar hacia ahí, ¿no? Que como que no me culpe a mí mismo cuando no medito, que no sea autoexigente o tratar de ver, tampoco irme a la polaridad de ser muy autoindulgente y como que darme demasiado, así como irme a los extremos, sino ese equilibrio, que bueno, también tiene que ver con la práctica del zazen, ahora que la hablamos, cuando meditamos lo hacemos con ojos entreabiertos, porque representa esto de no estar ni muy hacia afuera ni muy hacia adentro, ¿no? Así como este equilibrio que a mí siento que me invita a, si no me voy a perder en mi idealización de la espiritualidad y que solamente la meditación me hace bien, ni tampoco perderme en el mundo cotidiano de los estímulos y cosas que al final también sé que no me terminan de llenar, ¿no? Entonces, esta invitación al camino medio me parece muy hermosa y también he tratado de integrar la práctica de flexibilizar un poco el cuerpo, porque por ejemplo, para sentarse de manera más cómoda, es muy lindo para mí, o sea, ahora yo estoy haciendo más pilates, a veces hago yoga, o sea, tengo una cierta resistencia con el yoga, no sé por qué, o sea, pero sí siento que es muy importante igual para complementar la práctica, trabajar el cuerpo, ¿no? Y por el cuerpo, no solamente me refiero a veces a tratar de comer bien, sino hacer algo que me ayude a soltar un poco. Mi intención no es la cadera, ¿no? Quería decir, pero es que mi intención es sentarme en una posición cada vez más cómoda para poder hacer la meditación. Entonces trato de elongar algo de yoga y eso me ayuda mucho a también que mi cuerpo esté más relajado cuando me siento a meditar. bueno, has dicho hartas cosas a las cuales me encantaría eh, comentar porque me han surgido un montón de ideas mientras hablabas, pero bueno, lo que salga, salga. Primero, o sea, quiero aclarar que cuando he dicho rigidez, es como que es lo que yo en ese momento, cuando tú lo hacías, sentía como cierta rigidez, decía, pues, relajado, o sea, pero eso era para mí, ¿me entiendes? No sé si es rigidez, no sé, o sea, no sé, y como tú dices, tal vez es algo que es interesante, Mm. que como que parte de
o como algo que hay que atravesar como para llegar a una constancia. A mí me pasa, digamos, me doy cuenta, digamos, ahora que estaba viviendo acá y he empezado a utilizar el Insight Timer para meditar todos los días y también tiene como unas estrellitas, ¿no? Entonces, si tú no meditas, digamos, por cada 40 días que meditas, te dan una estrellita, o cada 10 días seguidos te dan una estrellita. Y si no haces, comienzas otra vez de cero. Pero ahí se pone súper interesante, porque ahí como que ya te empiezas a como volverlo un reto o un quiero más estrellitas. Y te empiezas, y como que empiezas a desviar la práctica o sea, lo hago porque quiero o lo hago por las estrellitas, ¿no? Entonces, a mí me surgía ese como un concepto interesante, como que lo hago tú para ganar, o sea, para lograrlo, he hecho los 40 días, o porque realmente es algo y lo veo como una pregunta, ¿no? Ajá. No es, no es nada más que eso. Después, como que otra cosa que me parece interesante de las que estabas tocando, digamos, ahora que me decías, digamos, de la meditación, perdón, del pilates y del yoga, también me parece interesante como que dices, ¿no? Como que para trabajar la cadera, para tener una posición más cómoda y poder, no sé, tal vez tener una práctica más confortable, no sé. Ahora, yo me pregunto, y es una pregunta, ¿realmente puedes llegar a una práctica cómoda? ¿O es cuando realmente liberas la mente? No sé, ¿me entiendes? Es como que entiendo como que hay un propósito para el yoga, para poder fortalecer la práctica de la meditación, pero en realidad no sé si hay, porque tal vez los monjes budistas que están sentados meditando 24 al día o más, están con absoluto dolor en todo el cuerpo, solo Mm, que pueden estar en ese dolor, ¿no? mm, Entonces, son como que preguntas que me voy haciendo y sí, eh, interesante lo que toca, bueno, el tema del yoga, que también creo que es una práctica que yo tengo, ¿no? Que me gusta practicar yoga. Ahora, ha tenido una transformación muy grande en mi vida, o sea, ha tenido un arco, lo que significa para mí el yoga en mi vida, y estando aquí en Estados Unidos, inclusive aún más, porque em, todavía tengo una confusión, yo tengo una pregunta, y es otra cosa que Thomas Sowell dice, digamos, como que tienes que hacer la pregunta. Tú tienes que caminar la pregunta, o sea, como que la pregunta eres vos caminando. Entonces, y la pregunta que todavía me hago es si yoga realmente es una práctica más física y menos espiritual, o más o es como uno lo toma. Pero que aquí yo veo como que la gente lo hace muy físico, mm. pero lo vuelven muy New Age para que parezca una práctica más espiritual, pero no lo es. Entonces, a mí me gusta mucho digamos, perdón, hacer yoga, pero me hago esta pregunta, ¿no? Ujú. De si es una práctica más física o es una práctica, digamos, espiritual, o puede ser ambas cosas, ¿no? O puede ser como es mi, mi, mi actitud frente a. Claro. Sí, o sea, me parece que esto que hiciste de hacer las preguntas y tratar de caminarlas es una linda invitación. Cuando vos me hablabas de esto de si uno se esfuerza o hace el esfuerzo para llegar a algo, si es que uno cae en esta rigidez, y a mí me vino un cuento de, creo que Osho lo trae, que es de una monja que meditaba así todos los días por creo que 20 años y no fallaba una meditación, quería iluminarse, ¿no? Quería un objetivo de sentarse, pero un día estaba caminando, era de noche y estaba la luna llena y se tropieza y tenía un balde, ¿no? El balde se rompe,
es como que el agua se esparce en el piso y ella ve el reflejo de la luna y en ese instante como que se ilumina, ¿no? Así como no se ilumina en el cojín de meditación, no se ilumina después de los 20 años de estar ahí en el monasterio, sino como que es una reflexión de que a veces podrías decir que toda esa práctica la llevó a que en ese momento ella se dé cuenta, ¿no? Pero se habla mucho de que es como que yo creo que hay como el yin yang, ¿no? O sea, cierta estructura a veces te ayuda a soltar y soltarte a veces te ayuda a tener estructura, ¿no? Así como, y yo creo que lo más lindo es que podríamos ir como experimentando y cada uno tiene que tener una forma distinta de cómo vivirla, ¿no? O sea, esto que dices tú de si el yoga es más físico o espiritual, como dices, yo creo que también depende mucho a quién le preguntas, ¿no? O sea, si te preguntas a ti lo vas a descubrir, pero por ejemplo en la India, yo creo que sabemos tan poca del yoga que viene del hinduismo, este yoga más por ahí donde no se hace nada de asanas y ya están en yoga, ¿me entiendes? O sea, hay tanto que creo que podríamos saber que, pucha, no sabemos, ¿no? Bueno, sí, la, o sea, el origen del yoga, o sea, el yoga, yoga, no es físico, es Ajá, el Raja Yoga, ¿no? O sea, ajá, no es físico, o sea, la fisicalidad del yoga viene después. ujú, Eh, Pero sí, es interesante. Y otra vez, es el mismo tema, ¿no? ¿Cómo te observas mientras estás haciendo yoga, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy haciendo yoga, digamos, estoy mirando a las otras personas haciendo yoga. Me estoy comparando, no me estoy comparando, estoy viendo si estoy haciendo bien, no confío en lo que estoy escuchando. Si es guiada, ¿no? ujú, No sé, me empiecen estas preguntas, o empiezo a juzgarla a la profesora, que se está haciendo a la espiritual, ¿no? Que está hablando acá, ¿no? O wow, qué capísimo, o sea, me encanta. O sea, como que todo el rato estoy esto es lo que pasa en la mente, ¿no? ujú, Y hay momentos que también me doy cuenta que logro como que reconocer que, pucha, ahorita estaba tan metido que no he pensado en nada más que hacer lo que estaba haciendo. ujú, Y también como que, y la otra parte que me parece interesante es como que, pucha, me duele, ¿cómo cuido mi cuerpo cuando me duele? ujú, ¿Cómo puedo no forzarme a hacer algo que tal vez en ese momento mi cuerpo no lo quiere hacer? Y como que respetar esos límites y también es que ahí puedes empezar a entrar a mucho, ¿no? Después es como que respetar los límites, pero después, ¿cuál es el límite? O estoy siendo muy cómodo y y no estoy como que como que expandiendo los límites, ¿no? ujú, Entonces son todas estas preguntas que uno se va haciendo que creo que al final es la práctica. ujú. Sí, o sea, y yo creo que también lo traería a que, en el caso mío, mientras lo hago más constante y cotidianamente, yo siento un efecto por ahí más en el día a día de mi vida. O sea, yo sí siento un poco la diferencia cuando hago alguna práctica de meditación que cuando no, ¿no es cierto? Y no sé, esto me pasa un poco a mí, Carl, pero yo confío en que si la voy haciendo cuando esté bien, como dices vos, porque a veces cuando estamos mal es muy difícil practicar. Yo confío en que en el tiempo son como gotitas, así que van cayendo una piedra, ¿no? Y uno dice, no, pero es que ¿para qué me voy a sentar media hora o para qué voy a ir a esa clase de yoga o lo que sea que cada uno haga, ¿no? Pero yo creo que en el tiempo va teniendo un efecto que nosotros a veces no nos damos cuenta y hay una cierta sensación de inmediatez, ¿no? O sea, ya me quiero sentar y parar de pensar y estar en calma y es como, no sé, una especie de expectativa irreal también. Y a mí aquí entra un poco esto de tratar de confiar en que, bueno, por ahí yo me voy de esta vida y puede ser que no ha tenido ni un efecto la meditación en lo que yo creía que iba a tener, pero la escogería igual, ¿me explico? O sea, como si yo supiese que no va a tener ningún efecto en teoría de calmarme, de quitarme el dolor, de hacerme más en paz,
haría esta práctica, o sea, esa media hora que hago meditación, o sea, yo me quedo un poco con esa pregunta, ¿no? Como que si sabes que no va a tener ningún resultado de esto que haces, o sea, igual lo harías. O sea, porque a veces esto de, yo quiero meditar o yo quiero ir a yoga para ser más flexible o para estar más en paz, para ser más zen, como dicen, si tú te dijeran que no vas a tener ningún resultado de esto, ¿lo harías? O sea, como una invitación a que reflexionemos, digamos. Sí, es interesante esa pregunta porque racionalmente mi comprensión de la iluminación, Ujú, digamos, del, del lograr algo con la meditación, es justamente cuando lo estás haciendo sin querer nada. ujú, Y ahí vuelvo al tema de Thomas Hughes, por eso dice, siempre estás meditando, la cosa es sentarte en la meditación, no sentarte a meditar, porque ya estás, o sea, estás viviendo, o sea, estás viviendo cuando te sientes en la vida, o sea, ahí estás, pero claro, y ahí esa es la parte más difícil de comprender, ¿no? Porque es como que si quieres lograr algo, seguramente, o sea, no vas a llegar a nada. Es ujú. cuando no quieras nada que tal vez llegues a algo. Pero si ya sabes eso y estás, no, no voy a hacer nada porque quiero y empiezas a jugarte el juego. Sí, y creo que yo medio que resumiría eso de que no es algo sencillo, o sea, cada uno tiene que encontrar cuál es, o sea, todos tenemos yo creo que un lienzo en blanco, cuál va a ser tu obra, ¿no? Lo que por ahí a ti te funciona, a mí no me funcionaría porque a mí me dieron otros colores, ¿no? A mí me dieron otras formas y creo que, o sea, por lo menos para mí la invitación, cuando yo escucho a personas que hacen su práctica, digo, qué lindo, o sea, si te funciona a ti, qué bien. O sea, yo creo que estoy intentando buscar algo que se acomode a mi estructura, mis creencias, mi cuerpo, lo que me llama la atención. Y por ahí ese va a ser mi lienzo, ¿no? Así como, y creo que lo lindo es ir conociendo y aprendiendo cuáles son los lienzos de los demás y bueno, pues ojalá, o sea, desear que la otra persona también, bueno, esté haciendo su obra y al final no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, como Claro, dices tú, por ahí va a ser un hermoso cuadro, por ahí no sabemos qué va a vivir la persona, pero yo sí, o sea, como que quisiera decir que estoy agradecido con mi práctica, ¿no? O sea, es más allá de que no sé si me ha hecho más tranquilo o no, o si me ha hecho bien o no, eso es relativo, depende de qué, ¿no? Pero yo como que ahorita estoy muy contento de poder incluir esta práctica en mi vida como la estoy haciendo, digamos. O sea, yo podría un poco como concluir en eso. claro. Sí, y como dice Claudio Naranjo, ¿no? Es como la respuesta está adentro, pero tienes que buscar afuera por todo lado para poder darte cuenta que está dentro. Y por más que yo te lo diga o alguien te lo diga o un maestro te lo diga o alguien baje de algún lugar y te diga, la respuesta está ahí mismo, o sea, está o sea, a menos de, no sé, un centímetro de tu corazón. eh, no lo podemos captar. Seguimos buscamos y en algún rato, si, si, si es que estamos elegidos para verlo, veremos de qué está dentro. Qué lindo. Sí, yo creo que sí es una linda metáfora esa. Así Eh, que, bueno, eh, pues, sí, ha sido- entonces, bueno, con eso creo que ya terminamos. No sé si quieres añadir algo. no, o sea, yo a las personas que escuchan, invitar a que, o sea, encuentren su propia forma de las cosas que las hacen bien, ¿no? Y en el camino a veces hacemos cosas que no nos gustan y a veces que sí nos gustan, o actitudes que nos gustan y que no nos gustan. Y yo diría como integrar todo eso en la práctica, ¿no? Como no idealizar de que nos debería gustar o que si es algo difícil lo vamos a hacer mejor. O sea, es como tener esta
como que esta apertura a experimentar y ver qué pasa, ¿no? Es lo que yo diría así como para ir cerrando. Ya, súper, gracias. Sí, yo para cerrar diría que, o sea, quiero traer una pregunta que muchas veces me la han hecho y me dicen, Carlos, ¿y tú por qué haces tantas estas cosas? ¿O por qué practicas, digamos, para ponerlo en el mismo contexto? Es para, ¿has encontrado más felicidad? Me preguntan, ¿no? Como que lo asocian a la felicidad. Entonces, yo quería traer esta pregunta como para concluir y decir que no, para mí creo que la práctica no es la búsqueda, no es una búsqueda de felicidad, sino es una búsqueda de aceptación eh, a lo que te pasa en la vida y poderlo llevar con cierta como con más calma, con más, no sé, grounded, ¿no? Como dirían en inglés, cualquier situación, ya sea una situación alegre o una situación difícil. Mm. Buena pregunta. Qué bueno. Bueno, nos vemos la siguiente. Ok, hasta la próxima.